Muy bien, iniciamos entonces y aperturamos la segunda parte de la guía de estudio número 3 del curso de ética profesional. La clase anterior estuvimos hablando de lo que es la educación social y la importancia que tiene esta para cada uno de nosotros y qué es lo que nos permite o nos proporciona. Hablamos de los primeros escenarios que nosotros tenemos de manera individual y recordemos que a través de la educación, pues nosotros vamos aprendiendo diferentes formas correctas de expresarnos, de vestirnos, de sociabilizar, de hablar con otras personas, de referirnos a otras personas. Y esto de una u otra manera pues nos permite tener aceptación en los distintos escenarios donde nosotros nos desenvolvemos. Algo muy importante respecto a lo que es la educación social. ¿Cuál es la importancia de la educación social? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En primer lugar, ya hablamos entonces que la educación social es aquella que nos permite desenvolvernos. Hay dos escenarios, un dinámico, un estático y uno dinámico, que el estático pues es cuando vamos adquiriendo los conocimientos y el dinámico es cuando ponemos en práctica lo anteriormente aprendido. La importancia de la educación social. En primer lugar, el término dice educación se deriva del latín educere, que significa ir conduciendo de un lugar a otro. Por educación se entiende a veces cortesía, urbanidad, siempre se hace referencia a una virtud adquirida, a un valor humano transmitido por la sociedad a las personas que desde la infancia y de otros ambientes se van integrando en ella. Si se ha retenido la suerte de recibir una buena educación desde pequeño, es muy de agradecer y lo facilita todo. Pero cuando esto no ha sido posible, no hay tiempo perdido. Basta con empeñarse seriamente por adquirirla y en este caso un elemento imprescindible es la sencillez para conocer la propia situación y evitar cualquier futura forzada o postiza. En parte, esa es la razón de ser de estas páginas, un intento de ayudar a todos para mantener las buenas costumbres. Ahora bien, el hecho de cuando nosotros hablamos de qué es la educación, no estamos hablando de un nivel intelectual, hay que aclarar esto. La educación es el conocimiento amplio que nosotros tenemos de la conducta en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de nuestra vida. Acá lo que nos está diciendo es que hay personas que desde muy pequeños pues han sido formados en hogares, por ejemplo, pongamos este claro ejemplo, jóvenes o señoritas que han sido forjados en hogares en donde, qué sé yo, de repente papá es abogado, mamá es una profesora o licenciada en educación. Obviamente sus niveles, la forma de conducta, su expresión, su vocabulario, el referirse a los demás, los valores de una u otra manera pues deben estar más cimentados, aunque lamentablemente hay algunos casos donde esto no sucede, pero lo que pretende decir con esto es que los escenarios en los cuales nosotros vamos creciendo, la forma en que se nos ha ido enseñando, para algunos va a ser más compleja y para otros pues va a carecer de este conocimiento. La razón es porque como vemos, hay diferentes culturas, diferentes formas de vida. No a todos se nos es enseñado de la misma manera, no todos tenemos el privilegio, no todos hemos tenido esa cercanía o esa oportunidad de ser forjados y formados a través de un sistema como más rígido, por decirlo así. Pero infiere mucho esto, ¿verdad? La forma, la crianza, lo que se nos enseñó desde muy pequeños, la manera en que se nos inculcaron los valores, que nos dijeron que era sumamente prioritario, aquello que no podía faltar como parte de nuestra identidad como personas, es decir, la manera en que papá y mamá pues nos fueron guiando desde muy pequeños y todos tenemos una forma, claro.
es distinta, sí, pero todos tenemos una forma de cómo fuimos instruidos y esto pues nos permite tener una personalidad, nos permite tener una postura, nos permite tener una forma de expresión. Claro que hay ciertas áreas en donde debemos ir mejorando puesto que hay debilidades, pero es importante entonces que si nosotros hemos carecido de algún tipo de conocimiento y de educación, pues que en lugar de perder el tiempo, empecemos a aprender todos estos factores que son sumamente importantes y que nos van a permitir tener buenas relaciones. Por ejemplo, algo tan básico probablemente no es tan importante para algunos, para otros quizás sí, el vocabulario. La forma de expresión, recordemos que estamos en un país donde hay mucho chapinismo, la forma de expresión tal vez es muy abierta y esto pues de una u otra manera podríamos decir que es permitido, podríamos decir, por nuestra cultura, pero hay escenarios o ambientes donde no es adecuado expresarnos de ciertas maneras. Entonces es importante que nosotros aprendamos o empecemos a aprender buenas costumbres. Dice, es importantísimo que los padres puedan proporcionar una educación armónica. Yo les he dicho a ustedes siempre, la primera escuela o el primer escenario, cercanía que nosotros vamos a tener en nuestro hogar. En el hogar, desde muy pequeños, se nos inculcaron valores, valores cristianos, valores morales, formas correctas de nuestra conducta. Por ejemplo, nos enseñaron a decir, por favor, gracias, podría, nos enseñaron a expresarnos de buena manera, fueron corrigiendo aquellas malas costumbres que nosotros teníamos. Entonces, la primera escuela que nosotros tenemos en donde se nos va formando es el hogar. A los padres entonces les corresponde y es la responsabilidad de ellos formar en nosotros un nivel o buenas personas, educarnos tras valores, guiarnos respecto a lo que es correcto, a lo que no, pero muchas veces, como les decía anteriormente, pues si se ha carecido de esto, podríamos decir que la primera escuela para el niño o para la persona, pues es en sí el centro educativo, la escuela, y ahí pues ya pasa a manos de maestros, los cuales van a formar un carácter también distinto en el niño, en el joven, y esto de una u otra manera pues se va absorbiendo hasta llegar a una etapa en donde nosotros ya el resultado final pues es el estado dinámico en donde ya salimos como personas formadas y educadas, y eso es otro punto muy importante. Ahora bien, dice, es importante que ellos sean los que proporcionen el nivel de educación y esta pueda ser armónica, en la que no se descuide ninguno de sus aspectos y vayan creciendo al unísono, es decir, que tanto el padre, que es el que está enseñando, como el niño, el joven que está aprendiendo, pues vayan adquiriendo este conocimiento, según la edad y modo de ser de cada hijo. Esto es algo muy importante. De hecho, alguien dice, ¿verdad? Bueno, alguien que ya es padre dice, ni los 5 dedos de la mano se parecen, cuanto más los hijos. Entonces, es importante que los padres pues conozcan a los hijos, conozcan su temperamento, conozcan sus formas de pensamiento, su conducta, y que en base a eso pues vayan formando también, corrigiendo aquello que no está bien, guiando, fortaleciendo aún más al joven, al niño, para que obviamente a su etapa adulta o mayor pues sea una persona segura, sea una persona con valores, sea una persona educada, sea una persona con virtudes, pero esto depende de la formación que se haya tenido. La verdadera educación lleva a contemplar el aspecto humano en el que va arraigado todo lo referente a la propia dignidad y a la de los demás. Vean, dice, lleva a contemplar el aspecto humano en el que va arraigado todo lo referente a la propia dignidad y a la de los demás. La dignidad es un valor muy importante que el ser humano no debe perder. Si el ser humano pierde su dignidad, pierde conciencia entre lo bueno y lo malo, pierde conciencia entre dónde está el respeto, dónde debe ser el amor propio, porque carece de dignidad. Una persona con dignidad difícilmente va a permitir situaciones bajas, va a permitir situaciones en donde deje mucho que desear, porque su dignidad
esa cualidad o ese aspecto que caracteriza a la persona de ser siempre correcto, de hacer las cosas bien, pues definitivamente no va a estar activo, ¿verdad? Porque ya carece de esta. Pero si una persona pues tiene mucha dignidad, se va a respetar a sí mismo, va a respetar a los demás, va a hacer valer a los demás como a sí mismo, ¿verdad? Porque tiene dignidad, tiene amor propio, se identifica consigo mismo. El aspecto estético y artístico ayuda a cultivar el sentido de la armonía y de la belleza, tanto en la naturaleza creada como en las obras de los hombres que hacen referencia al arte. Es muy importante educar a los niños en el aspecto musical, así como enseñarles a que sepan apreciar la belleza de un paisaje natural. Puede encerrar a la contenida en una obra de arte. Entonces, aquí vemos que el hecho de que una persona sea educada no solo infiere a que pueda decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, no, sino que una persona educada es aquella que tiene amplio conocimiento de diversos temas, que los domina, que los maneja, que durante su nivel de desarrollo, de crecimiento, pues fue adquiriendo destrezas y habilidades y pues a una edad mayor las puede poner en práctica. O sea, una persona educada no solamente es aquella que habla bonito o que se expresa de buena manera, sino es aquella que tiene buen conocimiento, tiene habilidades, tiene valores, tiene virtudes y las sabe poner en práctica. La educación física ayuda a proporcionar agilidad de movimientos y espíritu deportivo, tan importante para el desarrollo integral de la persona. Y aquí vemos otra forma de educación, que es obviamente el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud, el poder realizar ejercicios o actividades que nos permitan tener una buena condición física, una buena apariencia, porque recuerde que una persona con una buena condición física, pues anímicamente va a estar bien, va a estar fortalecido, va a tener energías constantemente, va a estar proyectado en actividades, no se va a dedicar al ocio. ¿Por qué? Porque ha activado una dinámica constante en su cuerpo, en su mente, y pues este constantemente le va a pedir más, ¿verdad? Entonces, una persona educada no es solo aquella que habla bien, que se desenvuelve correctamente, que sabe hablar de los temas que se están tocando, ¿no? Una persona con educación es aquella que incorpora todos aquellos aspectos importantes que le permitan desarrollarse de manera correcta dentro de la sociedad. Dice, la educación física ayuda a proporcionar agilidad en el cuerpo. La educación sexual compete directamente a los padres que han de conocer el modo de ser y la psicología de cada uno de sus hijos para saber explicarles gradualmente. Y este es otro tema, por eso les decía, ser educado no implica tener modales o ser cortés. Eso no implica ser educado. Ser educado implica tener amplio conocimiento, dominar temas, tener la capacidad de asimilarlos, de poder compartir respecto a estos. Acá estamos hablando de un tema que por muchos años se ha mantenido como un tema tabú y es la educación sexual. Hay personas, por ejemplo, que son ya de una avanzada edad. Por ejemplo, mis papás pues, son de más de 60 años de edad, ambos. Sin embargo, pues cada uno de ellos fue criado o fue orientado de distintas maneras. Antes el tema de la sexualidad no se podía tocar en las casas, era un tema tabú. No se le podía hablar al hijo sobre el tema, el papá al hijo, y si el hijo preguntaba, pues ya era visto de mala manera o que estaba haciendo cosas indebidas. Entonces, así ha sido por muchos años. Nuestra cultura ha sido un tanto cerrada, mayormente en el área rural, y pues ahí vemos a muchos jóvenes, señoritas, pues por no tener el conocimiento o carecer de este, cometiendo actos que son indebidos a su edad, comprometiéndose a situaciones en donde no deberían de estar. Y esto es porque en algún momento no se le formó desde el punto de vista sexual. En las escuelas, en los centros educativos en nuestro país, pues se hace referencia, ¿verdad? Se les habla respecto a la importancia, a los cuidados,
a qué hacer, qué no hacer ante una situación de este tipo, ¿verdad? Y a veces en el hogar no se tocan estos temas por pena, por vergüenza, porque quizás se va a malinterpretar, pero es importante que haya una formación respecto a este ambiente. Ahora, usted dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver con el nivel en que nosotros nos encontramos? Recuérdese y vuelvo y repito, muchas personas han tenido la oportunidad de tener buenos escenarios, de ser formados de una muy buena manera, pero algunos otros no. Se carece del conocimiento, nunca se les dio la oportunidad, quizá porque papá y mamá eran del área rural y esos temas estaban prohibidos. Entonces hay muchos factores que han limitado al aporte y al crecimiento de la educación. Pero en este caso, pues nos está hablando de que la educación sexual es muy importante, le compete a los padres de familia. Lamentablemente, pues si el padre de familia no cumple con esto, pues en las escuelas, en los centros educativos se forma en ciertas áreas, pero es responsabilidad de los padres hacerles saber a los hijos respecto a estos temas. Es muy importante que se ganen su confianza para que los pequeños puedan plantearles cualquier tipo de duda o curiosidad que se les presente en este sentido. Los padres siempre han de ir, perdón, por delante, evitando que se enteren del origen de la vida a través de los amigos, que pueden hacerlo torcidamente o con afán de satisfacer una curiosidad malsana, sin saber dar al sexo su sentido noble y digno que merece el mayor respeto. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces en casa no hay una formación, entonces viene el joven, sale y va con el amigo, supuesto amigo, ¿verdad? Y pide consejo. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué me va a poder aconsejar alguien de mi edad? ¿Qué va a poder aportar una persona de mi edad si no ha tenido experiencia, si no ha tenido los años, pues no le han permitido vivir y saber realmente lo que conlleva cada una de las situaciones? Es importante, si nosotros carecemos de información, buscar medios, buscar personas con una experiencia mayor, personas serias, personas formales, personas que nos puedan aportar, personas que puedan sumar en nuestro conocimiento, pero que lo hagan con valores, no lo hagan con un sentido de morbo, un sentido de perdición, un sentido doble de las cosas o de este tipo de temas, sino personas serias, personas formales que nos puedan inducir y nos puedan aclarar las distintas dudas que hemos ido formando. Pero es importante que así como haya una formación musical, que haya una destreza eh, física, que haya una habilidad o un conocimiento general o intelectual también sobre estos temas, nosotros seamos formados. Pero como ya vimos, los escenarios son distintos, la forma, la guianza en que papá, mamá fueron criados, pues probablemente no es a las nuevas generaciones o a las actuales. Entonces también tenemos que comprender que hay distintos escenarios, pero si no hemos tenido una formación, que busquemos ayuda con alguien serio, con alguien pertinente, con alguien que tenga la seriedad necesaria, con alguien que haya tenido la experiencia, que tenga un equilibrio como persona y pues que nos pueda sumar en lugar de restar. Los padres han de proporcionar a sus hijos una equilibrada educación sexual, ayudándoles a formar un criterio recto con respecto al matrimonio. Y este es otro tema, ¿verdad? Vemos en nuestra sociedad mucha perdición, se han transgiversado los papeles, vemos nuevos géneros surgir y la sociedad los acepta y dice, no, es lo más normal, pero lamentablemente esto ha sido a causa de la falta de compromiso, muchas veces por el padre de familia, muchas veces en los hogares, y pues creen que la responsabilidad es del maestro, pero no es así. La primera escuela es el hogar, en donde nos tienen que formar tras valores y tras virtudes. Para que la educación sea integral es muy importante la formación religiosa desde la infancia, fomentando el trato filial con el creador basado en el amor. Y esto es algo muy importante. Una persona temerosa de Dios va a cuidar sus actos, va a cuidar sus palabras, va a cuidar la forma y conducta de ser constantemente. Es decir, una persona con temor y amor a Dios va a saber en qué momento y en qué situaciones actuar, donde le es debido, donde le es prudente, donde no es un tiempo correcto. Es decir, se va a frenar a dañar
vidas y dañarse. ¿Por qué? Porque hay una presencia de una conciencia que es Dios, pero si la persona pues carece de esto, definitivamente no lo va a poder poner en práctica. Un aspecto muy importante de la educación es el empleo del tiempo libre, las distracciones, el ocio y la diversión, las lecturas y los espectáculos. Téngase en cuenta que es muy conveniente y gratificante el cultivo de la amistad, el que fomenta el juego de las virtudes humanas. Es decir, ¿qué hace usted en su tiempo libre? ¿Duerme? ¿Ve televisión? ¿Ve Facebook? ¿Ve las redes sociales? Pero al momento de estar viendo o interactuando a través de estos medios virtuales, ¿está absorbiendo algo que sea beneficioso? Porque hoy en día vemos en las redes sociales la gente con videos, con memes, perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, en lugar de, qué sé yo, ver un documental, ver, qué sé yo, ideas en 5 minutos, ver, no sé, algo que le amplíe más su conocimiento. Pero lamentablemente, pues nos hemos desviado o torcido, podríamos decir, por cosas que solo van a alimentar nuestra carne, que solo son como parte de entretenimiento, que están más dedicadas a lo que es el ocio, a la diversión, a las distracciones, pero no a una formación. Entonces, si tenemos tiempo libre, intentemos que nuestro tiempo libre sea benéfico, sea productivo, traiga satisfacción, amplíe nuestros conocimientos, que es lo importante. Téngase en cuenta que es muy conveniente y gratificante el cultivo de la amistad, ya lo hablamos. Las lecturas y los espectáculos contribuyen en gran manera a la formación cultural y a la riqueza de expresión. Esto habrá que considerar las aptitudes, la edad y las aficiones de cada persona. Con frecuencia se olvida que hay lecturas que pueden perjudicar e incluso degradar. Por eso es importante leer con un cierto orden y contar con el asesoramiento de quienes puedan orientar y aconsejar. Cuando falte lo necesario, cuando falten los necesarios elementos de juicio, como habitualmente el tiempo que podemos dedicar a la lectura es limitado, compensa utilizarlo bien. Entonces, debemos entender que el tiempo libre que nosotros tengamos, utilicémoslo para aprender más, utilicémoslo para hacer cosas más benéficas. Retomemos la lectura, ampliemos nuestro conocimiento. Recuerden, una persona que lee va a tener diversidad de léxico, una persona que lee pues va a tener un conocimiento más amplio. Si se encuentra en un grupo, en una reunión, va a poder aportar de los distintos temas que se estén hablando, pero es porque la persona se ha ido tras la lectura. Si la persona no estuviese interesada en la lectura, definitivamente esto pues le va a dañar su forma de desarrollo. Entonces es importante que nosotros aprendamos. Cuando tengamos tiempo libre, lo dediquemos a aprender. Por muy pequeño, muy grande que sea, dediquemos a aprender. Se ha considerado la importancia de la intervención de los padres de la buena educación, pero también hay en ella una parte personal intransferible que depende de uno mismo. La capacidad de observación y el buen sentido de cada cual puede sacar grandes provechos de la conducta de personas y que se tienen cercanas. No se trata de sofocar la propia personalidad, pero sí de aprender de las buenas cualidades de los demás. La corrección en el trato a quienes por un motivo o por otro se encuentran en una situación destacada puede ejercer una positiva influencia en la conducta de todos los demás. Y aquí tenemos un párrafo y dice: hace muchos años causó un gran impacto en la opinión pública de todo el mundo que en plena reunión de la Asamblea de Naciones Unidas, el primer mandatario ruso se quitara un zapato y empezara a dar golpes con él encima de la mesa. Un dirigente y una persona que ostente un alto cargo ha de saber estar a la altura de las circunstancias, sabiendo cuidar hasta los más pequeños detalles de cortesía y de buena educación.
Cualquiera se sorprendería, ¿verdad? Imagínense una persona bien entacuchada, una persona preparada académicamente, una persona con una postura superior que tome una conducta de este tipo, ¿verdad? Vean, dice, en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, este mandatario se quita el zapato y empieza a dar de golpes en la mesa. ¿Cómo lo vería usted? ¿Lo vería informal? Lo vería inmaduro? ¿Lo vería inapropiado? ¿Le daría vergüenza ajena? ¿Cómo lo vería usted? Entonces es importante que sepamos cuál es la forma correcta, qué conducta nosotros debemos adoptar en las distintas situaciones en que nos encontramos. ¿Cuál es el fin de la educación? Es decir, ¿qué se espera a través de la educación? El fin dice, la necesidad de ayudar a otros hombres a realizarse, ya desde su infancia, dirigiéndoles hacia su fin, ha llevado al hombre a conocer la naturaleza humana general y la personalidad propia del sujeto en particular, para poder promover una educación conforme a las exigencias y posibilidades reales. La tarea de la educación está basada en la convicción de que cada individuo es una personalidad irrepetible, con una vocación única que hay que saber descubrir, respetar y cultivar, aplicando con elasticidad según sus peculiares necesidades cualquier forma abstracta o general. Entonces, vean, la educación, el fin de la educación es hacer crecer a los demás con nuestra conducta, con nuestro conocimiento, con nuestras habilidades, aportar en el desarrollo de otras personas, respetando que cada persona es única, que cada persona tiene sus propias formas de personalidad, su conducta, su vocación es única y que lo que nosotros debemos hacer es permitirle que descubra, que respete, que cultive, que amplíe aún más, que adquiera más conocimiento y que lo pueda compartir con otros. Ese es el fin de la educación. Esos criterios son los que guían y rigen el quehacer de la educación para poder cultivar en cada persona todos los aspectos que la llevan hacia el fin para el que fue creada, consiguiendo un desarrollo armónico de ella, es decir, lo que se llama propia realización. Eso es lo que nosotros debemos buscar, el crecimiento de los demás, la aportación hacia los demás, el saber que nosotros estamos aquí con un objetivo y es apoyar y aportar en el crecimiento de las personas que nos rodean. Modos y costumbres, educación y cortesía. Aquí ya viene otro tema. Una cosa es ser una persona educada, es decir, tener conocimiento de cómo hablar, cómo expresarnos, cómo dirigirnos a los demás, conocimiento intelectual, habilidades físicas, habilidades musicales, es decir, una diversidad de destrezas en nosotros. Eso es la educación, pero la educación también está, a la educación se le suman los modos y las costumbres. Lamentablemente, pues nuestra cultura carece de ciertas costumbres que vienen de una u otra manera a dañar los niveles de las personas. No estoy diciendo que estén mal. Por ejemplo, le voy a contar un ejemplo y con esto voy a ir cerrando. En algunas áreas rurales de nuestro país hay personas que no comen con cubiertos, sino que les gusta más comer con las manos, ¿verdad? Y hablamos del famoso machul, dicen acá en la región, en donde hacen sus tortillitas enrolladas como tipo taco y comen con las manos. Y dicen algunos es que comer con las manos es más rico, les sienten más sabor a la comida. Y es la forma, la costumbre, la cultura así le enseñó, pero resulta que hay situaciones en donde, por ejemplo, estas mismas personas van a estar en un evento formal, en una actividad en donde se requiere el uso de cubiertos, pero allí lamentablemente su costumbre va a dañar la situación porque le acostumbraron todo el tiempo y fue formado de tal modo en donde el uso de cubiertos no era importante. Entonces, cuando se encuentra en una situación de este tipo, lo ve como algo innecesario, pero es muy importante que sepamos que todo tiene su tiempo y su lugar. Entonces, saber diferenciar y dejar por un lado los modos y las costumbres cuando sea necesaria una buena conducta, una buena educación, que aprendamos a ser personas correctas, personas cortés, personas que tengan una buena forma de comportamiento
en sociedad, y a eso se refieren los modos y las costumbres. Entonces dice, los modos y costumbres varían de una época a otra, eso ya lo hemos visto, pero adaptables a todas ellas se encuentran las buenas costumbres y la educación y la cortesía. Es decir, independientemente de que la costumbre antes, unos 10 años atrás o en el área rural sea de esta manera, si usted decide poner en práctica las buenas costumbres, la educación, la cortesía, los buenos modos, independientemente de cómo yo haya sido criada, pues creo que puedo ir cambiando esa forma en que se me fue inculcando y en que se me fue enseñando y mejorarla constantemente. Entonces, ese es el punto, que aprendamos que si bien es cierto, hay costumbres, hay épocas pasadas, hoy estamos actualizándonos, es importante que día a día vayamos aprendiendo nuevas cosas, ampliando nuestro conocimiento y pues esto nos va a permitir desarrollarnos en sociedad, ser aceptables, tener un espacio apropiado en el cual pues nos vamos a ser bien recibidos, vamos a poder poner en práctica nuestras virtudes, nuestras habilidades, nuestro conocimiento y sobre todo a través de este apoyar a los demás. Así que con esto concluimos la guía de estudio, la segunda parte de la guía de estudio número 3, que nos habla respecto a qué es la educación social y cómo nosotros podemos ponerla en práctica. Con esto concluimos entonces la clase del día de hoy.